Radio Patamarca. Para nosotros es muy grato ya estar en comunicación con grandes profesionales de la salud para el bloque de salud de Radio Patamarca. Permítanme extender la cordial bienvenida al traumatólogo Roberto del Castillo Parodi, quien se comunica con Radio Patamarca, y para nosotros es de gran honra poder contar con su presencia, con quien estaremos analizando un tema de gran importancia para nuestra población. De la misma ya estamos en comunicación con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico muy conocido en nuestra población de San Pedro de Cajas por los años de servicio brindado a nuestra población, y por supuesto, como siempre, estamos en Radio Patamarca. Doctor del Castillo, bienvenido a Radio Patamarca y al bloque de salud. Muy buenas tardes, mucho gusto en acompañarlos hoy día. Para nosotros es muy grato. Doctor Jaime González Zúñiga, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señor Beni. Siempre contento de tener esta oportunidad de poder colaborar con todos los oyentes de Radio Patamarca y en especial con la población de San Pedro de Cajas, y agradecer mucho al doctor Castillo por el tiempo que nos brinda, y su experiencia y todo su conocimiento, que va a ser de muchísima ayuda para todas las personas que van a prestar atención a este programa. El día de hoy, la que hemos propuesto es desarrollar el tema acerca de las fracturas, que son muy constantes, muy cotidianos en las diversas actividades que se presenta dentro de nuestra población de San Pedro de Cajas. Pero para ello, permítanos primero entender acerca que son los huesos, las estructuras fundamentales para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, cumpliendo diversas funciones vitales que son las claves para nuestra salud. Iniciaremos preguntando al doctor Jaime González Zúñiga. Doctor, ¿qué funciones cumplen los huesos en nuestra salud? Ciertamente que los huesos a veces los podemos estar viendo como si fuesen palos o cosas que no sienten o no hacen más que dar soporte, pero en realidad tienen un rol bastante dinámico para que nosotros podamos funcionar como personas, ¿no? Y está constantemente sometido a una serie de cambios en los cuales se va a ir reparando sus tejidos, ir cambiando sus estructuras, qué tan fortalecido está, que van a siempre estar de la mano con la actividad que realiza la persona, la edad, el tipo de alimentación. Podríamos estarlo resumiendo, ¿no? Que tenemos dos tipos de funciones básicas, ¿no? Las funciones que nos van a permitir el tema del movimiento. Acá agregamos lo que es la protección para los pulmones y poder respirar, y también funciones metabólicas de reserva, de que sirve como una gran reserva para elementos como lo que es el calcio, el fósforo, muy importantes para lo que es el funcionamiento de muchas reacciones en el cuerpo. Ajá, interesante, ¿no? Creo que es un papel fundamental la que cumplen los huesos dentro de nuestro organismo. Asimismo, doctor González, los huesos tienen una capacidad notable dentro del proceso de curación, que es tan crucial para nuestra movilidad y el bienestar general. No sé si en esto, doctor González, nos puede indicar cómo es el proceso de curación de un hueso. Bueno, hay que recordar que el hueso a veces lo podemos ver parecido a nuestros dientes. Es verdad, contiene una serie de minerales, donde lo más conocido por todos es el calcio, pero estos le van a dar una serie de propiedades de fortaleza, de rigidez, de dureza, para que puedan soportar el peso y el anclaje de otras estructuras como los músculos. Pero también contiene otros elementos que no son propiamente minerales, como el colágeno tipo 1, y unas cubiertas que van a ayudar a que se pueda alimentar el hueso y una parte interna. O sea, que en algún momento el hueso puede sufrir lesiones y va a pasar a través de unos estados que se van en secuencias muchas veces superpuestas, como lo que es una etapa de inflamación, una etapa de propiamente reparación y una etapa de remodelado. Claro que, como le mencionaba, esto se va a ver influenciado por la edad de la persona, el estilo de vida, si tiene alguna otra enfermedad, el tipo de fractura que pudo haber experimentado la persona. Es así que después de que se ha formado esta etapa inflamatoria inicial, van a haber como pequeños tapones o coágulos que van a permitir funcionar como focos por los cuales van a comenzar a iniciar la reparación.
pero al momento de que se ocurre la fractura, pues hay lugares que no van a estar irrigados y entonces el cuerpo va a tratar de reabsorberlos. Va a ser un fenómeno como que estuviese reciclando material del cuerpo para poder cubrir lo que se ha ido perdiendo. Después esa partecita va a formar como una especie de callo, que al comienzo es blando, pero conforme pasa el tiempo va a irse endureciendo más, hasta que por fin logra consolidarse todo el hueso en una sola estructura y ya se recupera, digamos que a su estado normal, ¿no? Ajá. Doctor, ya para un poco más ingresar ya al tema, los huesos son estructuras tan vitales que nos proporcionan soporte, protección, pero sin embargo, a veces pueden sufrir lesiones. Y el tema de hoy, justamente, ¿no? Las fracturas. Doctor del Castillo, para que nuestra población pueda entender y pueda tomar conocimiento, ¿qué es una fractura, doctor del Castillo? Bueno, una fractura es exactamente cuando el hueso por sí se rompe, ¿no? En un término simple. El hueso tiene cierta elasticidad, ¿no? Que soporta ciertas, digamos, fuerzas, soporte de fuerzas o de golpes, en la cual a veces la fuerza es tan fuerte, no sea por un golpe directo, por una torsión del hueso, que esta elasticidad se pierde y se rompe el hueso, ¿no? Entonces, en términos simples es eso, ¿no? Una solución de continuidad, ¿no? O sea, una falta de contacto entre ellos, porque al final se produce una fractura. Generalmente son por traumas, ¿no? La gran mayoría, por golpes, ¿no? Especialmente en personas jóvenes, ¿no? Por mecanismos de alta energía, y bueno, en personas ya mayores, ¿no? Por caídas simples, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos las fracturas de cadera en personas mayores, que son por mecanismos de mucho más baja energía y ya porque el hueso se debilita, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que es una fractura. Ajá. Y doctor, cuando podemos entender, ¿no? Las fracturas son lesiones comunes que pueden variar en gravedad y asimismo pueden afectar la forma en que los huesos puedan tardar o tal vez tomen el tiempo en curarse. ¿Nos podría hablar, doctor del Castillo, brevemente sobre los grados de fractura que se puedan producir? Los grados va a depender mucho, pues, digamos, de la gravedad, ¿no? La gravedad de la fractura. Hay fracturas muy complejas, muy fragmentadas por mecanismos de alta energía, por un golpe muy fuerte, una caída de altura, un atropello, por ejemplo. Y otras de menos gravedad, por ejemplo, una torsión de tobillo, hace una fractura, por ejemplo, en el tobillo, ¿no? Cuando pelota, por ejemplo. Entonces va a depender mucho de la gravedad, ¿no? Los grados dependen de la gravedad. Y lógicamente depende de dónde se fractura, en qué parte también del hueso. Una fractura muy diferente es aquella que se produce cerca de una articulación o que compromete la articulación y probablemente tenga en el tiempo una secuela, que en sí donde es la caña del hueso, ¿no? O sea, que es una fractura que probablemente tenga mejor pronóstico en curación. Va a depender también si son, por ejemplo, fracturas que se abren a la piel, ¿no? Se abre en la piel la fractura o la piel se abre y abajo está la fractura. Son fracturas que tienen más gravedad porque también tienen un riesgo de infección. Entonces, la gravedad va a depender del tipo de fractura, de la energía en la cual se produce la fractura, o sea, qué tan fuerte es el mecanismo por el cual la produce, la localización, dónde es, y lógicamente también depende de la edad, pues, ¿no? O sea, hay pacientes mayores que una fractura puede ser más grave que un paciente más joven, ¿no? Doctor, siempre, ¿no? Cuando ocurre este tipo de hechos, el paciente se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo reconocer si es una fractura? En ocasiones podrían ser muy evidentes cuando, por ejemplo, los huesos se hacen expuestos o la articulación pierde, ¿no? Esa estabilidad. Doctor, no sé si en esto nos puedes ayudar. ¿Cuáles son los síntomas que va a ayudar a reconocer una fractura? Claro, hay síntomas, es lo que el paciente al menos te dice, que es lo que siente, ¿no? En todo caso, lo principal es el dolor, ¿no? Es el dolor en la zona, pues, donde es la fractura, ¿no? Y ya los signos son lo que uno puede ver, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, la deformidad, ¿no? La deformidad uno va a ver, pues, que la pierna, por ejemplo, la muñeca está deforme, hay hinchazón o edema, y entonces dolor a la movilización. Intento movilizar la zona fracturada y produce mucho dolor. Entonces, los principales síntomas serían y signos: dolor, deformidad, hinchazón y limitación para la movilidad de la articulación del miembro afectado.
Ajá. Ahora, en esto, doctor, lo que vamos a tratar de incidir es en poder conocer, ¿no? Cómo manejar o cómo llevar el tratamiento adecuado cuando ya se presentan las fracturas, sabiendo que para facilitar su recuperación completa y evitar posibles complicaciones, pues se busca, ¿no?, un punto muy amplio de manera general. ¿De qué manera esto se puede conllevar, pues, a poder desarrollar un mejor manejo y el tratamiento acerca de las fracturas? Mucho depende de la gravedad del paciente. Nunca una cosa, un paciente, pues, por ejemplo, sufre un atropello, una precipitación de altura, que ya se considera un paciente politraumatizado con muchas lesiones en varias partes del cuerpo, y ese es un paciente mucho más grave que tiene que verse, pues, por varios médicos especialistas. Y otro ya es un paciente que tiene una fractura aislada, ¿no?, muñeca, pierna, tobillo, etcétera. Lo principal es tratar de inmovilizarlo, ¿no? O sea, si es una fractura aislada, ¿no?, tratar de inmovilizarlo con un tipo de una tablilla, o un cartón, algo que tengamos a mano, ¿no?, que podamos colocar, pues, alrededor de la fractura o por encima y por debajo. Idealmente, digamos, si es una fractura en la pierna, deberíamos inmovilizar desde la rodilla hasta el tobillo inclusive, con un par de tablillas, una a cada lado, y, bueno, envolverla con una venda, ¿no? Lo principal es eso, la inmovilización reduce la posibilidad de daños posteriores y evidentemente también calma el dolor. Como primer manejo sería eso, ¿no? Lo que seguiría, bueno, ya evidentemente es, bueno, tratar de llevarlo a un especialista, bueno, manejo del dolor, ¿no? Y ya en la especialidad ya viene todo lo que es, bueno, si es una fractura expuesta, que quiere decir que el hueso se ha abierto hacia afuera o tiene heridas grandes, hay que entrar a limpiar, hacer operaciones, y bueno, ya el tratamiento definitivo consiste en poner placas, tornillos, clavos, fijaciones, etcétera, dependiendo de la fractura, ¿no?, para que el hueso se alinee, ¿no?, se quede en su lugar de la forma más anatómica posible, más natural posible, que el paciente se recupere más rápido una vez operado, y bueno, el hueso vaya consolidando poco a poco, como el doctor Jaime pudo hacer cómo es el proceso de consolidación, ¿no? Entonces, ahora, si es un paciente ya, pues, muy grave, ya lo principal es tratar de no moverlo, ¿no?, porque puede haber una lesión, por ejemplo, del cuello o de la columna. Entonces, a veces uno, por intentar ayudar, puede hacer más daño. Entonces, cuando tenemos un paciente muy grave, traumatizado, con accidente de tránsito, es mejor estar de lado. Si uno no conoce, tratar de conversarle, ver si está respirando o algo, y llamar a un especialista, ¿no?, porque hay que movilizarlo con mucho cuidado, porque podemos hacer daños. Y obviamente después ya viene el manejo que hemos hablado, ¿no? Si es una fractura con herida, hay que manejar el antibiótico, ¿no?, varias cosas, ¿no? Pero en resumen un poco es eso, ¿no?, la inmovilización, manejo de dolor y, bueno, idealmente ya derivarlo a un especialista, ¿no? Doctor, si bien es cierto, las fracturas son comunes y generalmente se pueden llevar un tratamiento adecuado, pero aquí hay una pregunta de un oyente donde nos indica que cuánto o cómo o cuándo una fractura puede poner en riesgo la vida de una persona. A ver, una fractura, por ejemplo, los huesos de la pelvis, ¿no?, que son estos huesos que están abajo, entre el cuerpo y las piernas, ¿no? Es una fractura muy grave. Generalmente son fracturas por pacientes que tienen accidentes graves, ¿no? Y que ellas, una fractura compleja de pelvis puede sangrar por dentro hasta unos 5 litros y puede producir la muerte. Entonces es una de las fracturas más, digamos, graves que podrían producir la muerte. Otras fracturas complejas, ¿no?, que podrían ser también, por ejemplo, son de columna vertebral, ¿no? Una fractura o luxofractura, puede cervical o dorsal o lumbar, puede dañar, sobre todo si es en el cuello, ¿no?, la médula, y producir a veces un tema de dificultad respiratoria por el centro de respiración, que está un poco ahí arriba del cuello y cabeza. Otra, por ejemplo, podría ser una fractura de cráneo, ¿no? Una fractura de cráneo grande podría alterar también, digamos, el cerebro, ¿no? Se hincha por dentro, sangra por dentro, aprieta el cerebro, y eso puede condicionar también un paro cardiorrespiratorio primero y cardíaco después. Entonces serían un poco las fracturas, digamos, que serían más graves, ¿no? Lógicamente podría también una fractura de costillas, con varias costillas rotas que comprometan el pulmón, ¿no?, y hagan un sangrado también. Entonces hay varias que podrían producir un riesgo de vida, ¿no? Entonces va a depender de la gravedad del accidente, y eso es importante que los oyentes entiendan, que la gravedad del accidente define la gravedad del paciente.
¿no? Una cosa es un paciente que se cae jugando pelota, otra cosa es un paciente que cae de un tercer, cuarto piso o es atropellado. El manejo de ellos es muy diferente, claro. Y hay que tener en el segundo, ¿no?, mucho mayor, visualización de los posibles daños que pueden pasar en el momento o después de unos minutos u horas también. Ese paciente se podría complicar. Ajá. Doctor, cuando hablamos de tratamiento, aquí hay una pregunta de parte de otro oyente que nos alcanza aquí a la central de la radio, donde nos pregunta: después de una atención adecuada, ¿se puede plantear riesgos a corto y largo plazo para la salud? En este caso, ¿cuáles serían algunas de las complicaciones más comunes que puede presentar el paciente como resultado de una fractura? A ver, una complicación inmediata podría ser una lesión tanto nerviosa como vascular, ¿no? Un compromiso a veces de una arteria importante, un nervio importante. A veces la fractura hace que se hinche mucho donde están los huesos ubicados entre los músculos. Estos músculos, al hincharse mucho, aprietan las venas, nervios, y pueden producir a veces una falta de circulación. Eso es algo inmediato, ¿no?, en las primeras 6 horas. Se llama síndrome compartimental. Es una lesión bastante seria que podría tener riesgo de pérdida, por ejemplo, de un miembro, si que no se atiende adecuadamente en el momento. Otras complicaciones podrían ser ya, digamos, no tan inmediatas, podrían ser una infección, ¿no? Si es una fractura que tiene una herida, puede infectarse y esa infección puede llegar a los huesos y hacer una osteomielitis, que es algo también bastante grave, lamentablemente a veces de un largo proceso de recuperación. Y con riesgo también que esa infección pueda llevar a la pierna y, por ejemplo, pierna o brazo y perderla, ¿no? Entonces es una complicación muy importante. Otros ya son a veces, que el hueso no pegue, ¿no?, o no consolide. Se llama pseudoartrosis, una complicación que también podría tener, que hay forma de tratarlo, o que pegue en mala forma, ¿no?, una forma, digamos, no adecuada, no alineada, chueca, por decir. Y eso puede producir también una deformidad, una alteración en el eje, en la rodilla, piernas, por ejemplo, y dar ciertas complicaciones o secuelas posteriores. Entonces, digamos, hay lesiones que son o complicaciones agudas, como las primeras, y otras complicaciones, digamos, ya más diferidas, que pueden ser las segundas que he hablado. Ajá. Y doctor, cuando ya vemos el punto de atención, muchas fracturas sanan con el tiempo y un tratamiento adecuado, pero también se puede ver que las fracturas en algunos casos no llegan a sanarse. Doctor, ¿cuáles serían las razones por las cuales una fractura no podría llegar a sanarse? ¿Y qué tratamiento se podría aplicar a ello? Claro, cuando la fractura no sana, se denomina pseudoartrosis, ¿no? Pseudo viene del latín falsa y artrosis de articulación. Entonces, el hueso no pega y se mueve y como si fuera una articulación. Eso es una complicación que, tiene, por ejemplo, una posibilidad, pues una infección oculta. Una infección hace que el hueso no pegue, no consolide. Otro es que haya habido una lesión importante de partes blandas y no le lleven sangre al hueso, porque tiene que nutrirse el hueso de sangre para que pueda pegar o consolidar. Entonces, otra es que, sea una fractura muy, muy compleja de muchos fragmentos, y que los fragmentos de por sí entre ellos no peguen, no consoliden. Entonces, otro, lógicamente, ya depende del paciente. Esto estoy hablando, depende de la fractura, pero ya depende del paciente. Un paciente, pues, a veces lamentablemente malnutrido o con unos vicios, ¿no?, lamentablemente de mucho de drogas, etcétera, o unas enfermedades propias, hacen que también la consolidación del hueso sea más difícil, ¿no? Entonces, una vez que esto lamentablemente ocurre, hay que volver a operar al paciente, ¿no? Y va a depender de lo que tenga. Si es una falta, pues, de sangre, habría que poner un injerto de hueso con sangre, por decir, ¿no?, vascularizado. Hay varias opciones, pero requeriría una nueva operación, poner otra placa con tornillos, otro clavo, ¿no? Ya vemos, depende de la lesión que pueda tener. Y lógicamente también ver la parte nutricional, ¿no? Entonces todo eso va en complemento para que la fractura, pueda curar, ¿no? Pero sí existe eso, ¿no? Entonces lo principal, por eso, es que tratar de operar, lo más pronto posible, porque la vascularidad en los primeros días es la mejor. Segundo, si es que es una fractura expuesta con hueso afuera, tratar de hacer unas buenas limpiezas y buenos antibióticos para evitar una infección, que también es otra causa que no pegue el hueso.
Y lo otro, bueno, pues evidentemente utilizar materiales adecuados y técnicas adecuadas de especialistas, ¿no? Que es lo que utilizamos y hacemos nosotros para que, bueno, con una buena técnica el hueso consolide pene, ¿no? Lamentablemente puede también a veces cirugías no fallidas, ¿no? Por falta de técnica, existe todo, y por ahí también no pegar, ¿no? El hueso. Eso es lo que podría comentarles. Ajá, y doctor, en esta parte también es importante, ¿no?, poder comprender los riesgos y las posibles complicaciones asociadas con las fracturas. También es importante, así como la importancia de buscar la atención médica adecuada en caso de estas lesiones. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para quienes puedan afrontar o enfrentar una fractura, ya sea en términos de prevención o el manejo adecuado? A ver, obviamente lo primero es tratar de reducir los riesgos, ¿no? Los riesgos. Entonces, a ver, si es una persona mayor, adulta mayor, bueno, hacer estudios del tema de osteoporosis, por ejemplo. Acá hay que ver el tema preventivo sobre todo, ¿no? Entonces, la osteoporosis es una enfermedad en la cual generalmente va a personas adultas, mujeres, con una pérdida de calcio, o fijación de calcio por un tema pues, hormonal. Entonces, ahí, bueno, sería hacer estudios para descartarla y tratarla, ¿no? Con medicación para que la osteoporosis se maneje y pueda llegar a mejorar y bueno, el hueso, digamos, algo más duro. Como prevención eso es importante, ¿no? Y así disminuimos el riesgo de fracturas, ¿no?, en adultos mayores. Otro, bueno, ya lógicamente, pues los accidentes de tránsito, bueno, pues eso ya viene después de cada uno, respetar normas de tránsito, límite de velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es un poco la parte preventiva, ¿no? Ahora, una vez que ya se produce la fractura, tratar de mantener la calma quien lo está atendiendo, ¿no? Y transmitirle calma al paciente o al afectado en todo caso. Como ya hemos hablado, muy diferente un paciente, pues un atropellado que una fractura porque se cayó y se rompió la muñeca, nada más. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, si podemos inmovilizarlo, lo primero, ¿no? Y ayudarle al paciente, pues que podamos llevarlo a un lugar o a un centro, o en todo caso llamar pues a la emergencia, a los bomberos, quien pueda estar en un momento atento para poder ese paciente trasladarlo, ¿no? A veces hay que trasladarlo en camilla, ¿no? Un paciente accidentado debe ser en camilla, un paciente que se ha roto una muñeca, pues en un carro cualquiera de otro lugar, ¿no? Entonces, siempre es eso, ¿no? Entonces, lo que importante es la prevención, ¿no? Y lo segundo es, bueno, tratar de mantener calma, inmovilizar, ¿no? Y tratar de ayudar al paciente que esté lesionado para tratar de llevarlo a un lugar pues donde pueda ser atendido con la especialidad correspondiente, ¿no? Doctor Roberto del Castillo Parodi, muchísimas gracias. Su ponencia, su explicación a las preguntas que le hemos brindado desde Bloque de Salud ha sido de gran importancia y muy seguro de gran ayuda para nuestra población de San Pedro de Cajas, que siempre están atentos al Bloque de Salud de Radio Patamarca. Le agradecemos infinitamente por habernos atendido la entrevista y desde ya, doctor del Castillo, la invitación para un nuevo bloque en que estaremos hablando temas referentes a su carrera y sobre todo de importancia para la salud pública. Gracias, doctor Roberto del Castillo. No, al contrario, muchas gracias a todos los radio oyentes de Patamarca, San Pedro de Cajas. Cuando quieran, un gusto nuevamente en poderlos acompañar y sobre todo informar, que es lo principal, informar a nuestra población de todo este tipo de temas que son importantes, como es la salud sobre todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto del Castillo Parodi. De la misma el agradecimiento y por supuesto le invitamos al doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico muy conocido y reconocido aquí en San Pedro de Cajas. Doctor Jaime. Señor Beni, primero agradecer al doctor del Castillo. Ha sido una exposición bastante enriquecedora, muy didáctica. Yo creo que todo aquel que ha prestado atención ha quedado con un panorama súper claro, que ya sabe por lo menos cómo orientar y compartir ese conocimiento con sus amigos, con sus vecinos. Y una vez más, agradecerle mucho al doctor del Castillo por la amabilidad que ha tenido de poder brindarnos su tiempo y todo su conocimiento y paciencia para con esta entrevista.
Muchísimas gracias a usted, doctor Jaime González Zúñiga. Como siempre, es un gran intercesor para poder lograr temas y poder compartir con nuestra población que siempre no necesitan de este tipo de ayuda. Muchísimas gracias a ambos profesionales, con la espera de estar en un nuevo bloque de salud. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.